Estas dos personas que estamos viendo son, del lado derecho, el señor mayor es una persona a la que le mataron su hijo, ¿sí? Ujú. Y el lado de la izquierda es el asesino de su hijo, confeso y ya encarcelado y ya suelto. Es toda una historia que no la voy a extender, pero aquí la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar el perdón de una persona? ¿Hasta dónde puedes llegar a perdonar a una persona incluso cuando alguien mató a tu propio hijo? Es una historia pues que es controvertida, pero también te muestra pues que hay muchas formas de ver el lado humano en la gente, ¿no? Esta persona, del lado izquierdo se llama Tony Hicks y el del lado derecho se llama Asim Camisa. Ese señor, el señor Camisa, pero con K, ha dicho que, claro, que quedó devastado. Dice que cuando él recibe la noticia, él estaba en la cocina y se quedó tirado frente al refrigerador en posición fetal. Ujú. Sí, ahí se quedó quién sabe cuánto tiempo sin poder contenerse, llorando y llorando. Obviamente el luto fue terrible, la situación fue terrible. La prometida de su hijo acabó quitándose la vida los años después porque a partir de ahí tuvo depresión. O sea, él decía que él podía haber tomado ese camino de depresión, de dolor, de drama, ¿no? De toda su vida y así iba a mantenerlo. Y de odio también, de necesidad de venganza y todas esas cosas. Sí, Dice, yo podía haber tomado ese camino, ¿verdad? Pero dice, decidí irme por otro lado. Y empezó a investigar, pues, quién era este individuo, quién era este muchacho, porque él tenía 14 años. sí, era un niño. O sea, el asesino tenía 14 años. De hecho, fue en ese momento el convicto como, o no, el condenado como adulto más joven de la historia de California hasta ese momento. Imagínate. Entonces, pues era muy joven. Entonces empezó a estudiar y ver que aquí había dos víctimas, ¿no? Ujú. Su hijo era una víctima, pero la otra víctima era el jovencito que había tenido una vida también durísima, dificilísima. Aquí está, por cierto, el papá y el hijo, ¿verdad? Cuando todavía estaba vivo, un jovencito también. Y bueno, pues pues sí, ¿no? O sea, cuando el papá decide darle el perdón, pues dice, no quería que fuera un perdón así nomás de que te escribo una cartita y un perdón y ya no, quería conocerlo, quería hablar con él y perdonarlo frente a frente. Bueno, el que no quería recibirlo era el asesino. Claro. Sí, sí. No lo quería ver, dijo, Qué porque vergüenza, la verdad. exacto, o sea, él no lo quería ver porque decía que él no se sentía merecedor de un perdón. Dice, es que no me merezco eso, o sea, ¿cómo va a venir no? Y insistieron, y a través del abuelo, que el abuelo había intentado influir positivamente en él, pero dice que sí era muy fuerte, muy disciplinado, se lo manda a la mamá porque toda su familia eran pandillas, ¿no? Entonces lo mandan a otro estado con el abuelo, que el abuelo estaba fuera de todo eso, y el abuelo lo quiso disciplinar, pero sí dice que tal vez se pasó y huyó, ¿no? O sea, Mm. que tal vez fue muy duro. El punto es que no supo cómo y se escapó. Y cuando se escapa, pues ya empieza a tener una vida, pues, de delincuente, ¿no? O sea, de pandillas y todo esto, como toda su familia. El asunto es que, bueno, no tuvo papá, ya sabes, ¿no? La mamá lo tuvo a los 14 años, o sea, ya sabes, toda la No, no, historia que no. hay detrás, súper dramática. Entonces, pues para él era, así era su vida. Entonces, no podía entender cómo alguien le podía perdonar. Pues al final de cuentas, lo perdona, o sea, acepta, digamos, que lo perdonen, ¿no? Porque para él era inconcebible. Y se fueron conociendo. Esto fue un proceso de muchos años y obviamente tuvo que cumplir la condena, que creo que fueron, si no me equivoco, 25 años. De hecho, podía haber sido más, o sea, pudo haber sido muchísimo más tiempo, pudo haber sido cadena perpetua, pero se vieron, o sea, digamos que toda esta historia como que conmovió ya que pues cumplió la condena, fue liberado, pero pues muestra, pues sí, un tema súper controvertido, muy difícil de entender, la verdad, es muy, muy complicado. Aquí está una imagen, por cierto, pues del papá al que le quitaron el hijo, el asesino está en medio y al lado derecho está la hermana. Ujú. La hermana también por ahí, pues que tampoco fue nada fácil. Pues, digo, es una historia como para platicar, ¿no? Como para conversar un ratito. Yo no sé, no sé, es muy difícil pensar en la capacidad, ese nivel de capacidad de perdón, sinceramente, pues lo dejo ahí ahora sí que a su opinión, ¿no? Qué difícil, ¿no? Sí, súper difíciles. No, no son pocos los casos, son varios Eh, de gente que ha llegado a perdonar a los asesinos de sus parientes, hijos, esposos, etcétera. Y de verdad que es de admirar, ¿no? Y te preguntas si tú serías capaz de hacer algo así. yo creo este es un caso un poco especial en el sentido que el asesino era un chavito, ¿no? Sí, muy chiquito. Ajá. Mm. Y conozco otro caso de unos Amish, ¿sí? Ujú. Que una persona que iba texteando
una persona que iba texteando a su esposa, le iba diciendo te amo. Mientras le iba diciendo te amo, atropella a toda una familia Hamish. El papá y la mamá sobreviven, pero sus 2 hijos mueren, también chiquitos, ¿no? Entonces él, pues bueno, va a la cárcel, pero es liberado por el perdón de los papás. O sea, lo liberan porque ellos reconocieron que era un accidente, pero más que todo eso, la carta que le hacen los papás a este muchacho, una porque entendieron que sí había sido un accidente, o sea, que no fue que a propósito los que quiso. andaba borracho. Exacto, no andaba borracho, de hecho iba al trabajo o venía al trabajo, una cosa así, entonces le manda, ahí voy para allá, te amo, no sé qué. Entonces, pero en ese descuido, voltea y ya ves que los Amish se van como por la orillita de la carretera. Entonces la mitad estaba en la carretera de la carreta. Entonces se lleva la carreta, salen volando, los niños caen mal y no pues, traen cinturones, obviamente. No. Entonces, exactamente. Y pues cuando esto está hecho en un documental, por cierto, de Werner Herzog, ahí está en YouTube, la historia de varias personas que textearon y que causaron pues cosas terribles, ¿no? Como también para hacer conciencia, obviamente, de que pues no se debe estar viendo el celular cuando se maneja, ¿no? Pero cuando leen la carta, no puede, o sea, no puedes evitar llorar, ¿verdad? O sea, es muy, muy dramática esta situación, muy dura. Y también, pues, hablando de ese perdón, ¿verdad? Qué duro, ¿no? Qué tremendo. Pero bueno, vámonos a otro asunto importante. ¿Qué más? Pues bueno, recordamos la historia de Neuralink con este joven, Nolan Aber, un chavo que quedó desafortunadamente cuadrapléjico por andar haciendo un ejercicio, buceando. Mientras buceaba, sufrió un accidente y a partir de que le ponen el Neuralink, este implante de chip cerebral, pues ya le ha permitido, por ejemplo, controlar el ordenador, jugar videojuegos o reproducir música solamente utilizando su mente. De hecho, dice que ahora el problema es que se la pasa desvelado jugando videojuegos, sobre todo. Le gusta muchísimo y su juego favorito es Civilization 6 y se ha jugado por 8 horas seguidas y ha retomado juegos de mesa como el ajedrez. Y bueno, obviamente se espera que poco a poco logre hacer otras cosas, pero bueno, Albert admite que todavía tiene mucho trabajo que hacer y que el equipo ha encontrado algunos problemas, porque esa es la idea, ¿no? Afinar problemas. Y dice también, afirmó que el implante ya ha cambiado su vida, porque imagínense no ser capaz de ni siquiera de entretenerte a ti mismo, ¿no? En el caso de los videojuegos, sí, todo esto. O sea, ¿cómo te distraes? Si de tu cuello para abajo no te puedes mover. O sea, ¿cómo convives? ¿Cómo te comunicas? O sea, más que alguien esté en tu cuarto ahí y ya, o sea, se vuelve muy complicado. Pero al menos con esto, ¿no? Pues te permite tener una cierta libertad, por así decirlo, o esa sensación al menos, dentro de los videojuegos. Cualquiera que haya jugado un videojuego de ya un tiempo, pues de repente sientes eso. Yo me acuerdo cuando la pandemia, sobre todo en el momento más difícil, pues que si no se salía, que todo estaba cerrado, que esto, que lo otro. Yo me acuerdo de estar jugando Zelda y fue la primera vez que realmente sentí liberador un videojuego. Siempre los he disfrutado, me gustan, pero lo sentí liberador, ¿verdad? Porque pues no poder salir, pues sí, pero te salías a ese mundo, convivías con tus hijos, platicábamos, o sea, no nomás era la convivencia con la pantalla, sino que había todo ¿no? Entonces, era como sentarte y ver una película y explorar el mundo virtual. Pues quieras o no, aunque sea poquito, pero bajaba ese estrés de estar encerrado. Imagínate una persona que está encerrada en su cuerpo, o sea, que no puede moverse, está ahí encadenado a su propio cuerpo y pues al menos moverse así está, pues le cambia la vida, ¿no? Exactamente, y como ya puede también controlar la computadora, dice que ya puede hacer cosas de tareas cotidianas con la mente, lo que significa pues muchísima independencia para él y autonomía. Pues que le cambió la vida. Yo creo que para estos temas donde las personas pues no pueden moverse, les va a cambiar la vida, ¿no? Este avance. Y así pues también irlo entendiendo, ir viendo cuáles son las posibilidades, ¿no? Les cambia la vida a ellos, pero también pues a futuro estos chips yo creo que van a llevarnos a desarrollos increíbles, ¿no? Ya esto de celulares y computadoras van a quedar tal vez a un lado, ¿no? Va a estar todo en la nube, ¿no? No sé, vamos a ver hacia dónde se dirige, pero es una cosa, es que cuando los ves es demasiado pequeño esto, o sea, increíble. Pero bueno, vámonos a otro asunto interesante. Y las controversias, no ha sido, perdón, ahí está, no ha sido la semana para China en el tema de los deportes. Les comentaba
que este escándalo que se hizo donde un maratonista fue ayudado por 3 maratonistas africanos para que llegara en primer lugar. Lo escoltan y le dicen que pase primero y pasa primero y gana la medalla. La primera vez que un chino ganaba el medio maratón de Beijing, y ya ahorita ya los expulsaron a él y a los maratones africanos. No digo el nombre porque no me acuerdo si era en Kenia o de dónde eran. Eran de Kenia, bueno, los keniatas, ¿no? Pero ahora se está dando otro escándalo también en los deportes. En esta ocasión, en el dopaje de la natación olímpica y pues bueno, el tema es tremendo. Según reportan, un escándalo de dopaje potencialmente explosivo está sacudiendo la natación olímpica. Esto después de las revelaciones de 23 nadadores chinos, incluidos medallistas de oro y récord mundiales, que dieron positivo a una sustancia prohibida en 2021 y nunca fueron castigados. O sea, no se hizo absolutamente nada, ¿no? Y esta revelación, pues dice, entonces, ¿cómo está la cosa? A unos países o a unos atletas por ser otros países los castigan severamente, y ahora a estos países a estos deportistas de China, pues no les hicieron absolutamente nada, ¿no? La agencia antidopaje de Estados Unidos, la USADA, soy bien feo, acusó a la AMA y a su homólogo chino de esconder estos aspectos, digamos, que dieron positivo bajo la alfombra. Las investigaciones de medios internacionales han estado planteando dudas del manejo del asunto y de cómo pues simplemente nunca se dio un castigo a estos atletas, ¿no? Pues bueno, ahí está la cosa. Vámonos a otros temas importantes. Se está dando un sismo. Esto sucedió en Taiwán, según lo que sabe. De hecho, es el sismo más importante en las últimas 24 horas. Vamos a ver dónde sucedió el sismo. A ver, aquí está. Es, pues sí, en plena isla de Taiwán. Muchísimas gracias a Mars Alexander. ¿Cómo estás? Desde Taiwán, por cierto, Mars. Dinos si sentiste el sismo, cómo estuvo, y a toda la comunidad que pues está atenta en diferentes países del mundo. Mira, ahí está. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por ser parte de la comunidad. Es una comunidad muy amplia pues ahora sí que de muchos países. Muchísimas gracias a los que están aquí en México, los que están viéndonos en España, en Estados Unidos y bueno, en muchísimos países más. Gracias, vayan dejando en el comentario de dónde nos ven. Ha estado muy movido Taiwán en los últimos días. Y este es un sismo que no sé si sea una réplica o no, pero pues no deja de ser un sismo de 5.1 con 10 kilómetros de profundidad. Después de ahí, por cierto, está este sismo en México. El segundo sismo más importante en estas 24 horas fue entre Chiapas y cerquitita de la frontera con Guatemala, ¿verdad? Ese es un sismo de 4.9, nomás que fue muy profundo, por eso casi no se ha comentado en México. Fue de 111 kilómetros de profundidad. Demasiado profundo, pero no deja de ser importante este sismo. Así que pues también saludos a los amigos que nos ven en Chiapas. Muchísimas gracias por estar aquí atentos. Y bueno, pues así, actividad sísmica creo que es la más importante, ¿no? Que tenemos, aparte de obviamente lo que está pasando con el Monte Raun, que no es tanto un tema sísmico, es un tema geológico volcánico, ¿verdad? Vámonos a otros asuntos importantes. Miren, vámonos otra vez al mapa porque pues algo está sucediendo, algo ha estado más bien comentándose muy interesante respecto a las armas que usan esto en Ucrania. Vamos a eso.